Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos aquí en otra entrega de 10 preguntas con la evangelista Julia Pimentel. Así que activa la campanita de notificaciones. Tenemos una persona muy especial y también es muy especial para mí, Cristiana Senato, con nosotros. Ella es una evangelista adoradora. Así que no te la pierdas y te esperamos. Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada especial, Cristiana Senatos. Vamos a darle la bienvenida a la evangelista adoradora. Ella nos va a contar quién es Cristiana, de dónde ella es, cuál es su origen, cuáles son sus costumbres. Sabe que a veces tenemos personas que seguimos y a veces queremos saber de dónde vienen y quiénes son. Así que, Cristiana, cuéntanos quién es Cristiana. La primera pregunta es, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? Gracias por la invitación a tu programa. Realmente muy llena de presencia de Dios. Muy interesante. Le damos gracias a Dios en primer lugar. Yo soy de la República de Haití, su vecino país. Y nada, yo realmente estoy feliz de estar aquí. Es feliz de que Dios me haya tocado. No importa de qué país seas, sino al Dios que tú le sirves. Amén. Porque lo importante aquí es Dios. Amén, gloria a Dios. Lo importante es al mismo Dios que le servimos, es a un solo Dios. Ahora he visto muchas cosas que han distorsionado la palabra de Dios y han querido poner muchas religiones, pero como Dios no es religión, Dios es amor y vida eterna. Bueno, seguimos con la pregunta número 2 que le vamos a hacer a la evangelista adoradora. Cristiana, cuéntanos cómo fue tu encuentro con Dios. Bueno, realmente yo siempre he sentido la presencia de Dios en mi vida, desde pequeña. Siempre hablaba con Dios, pero llegó un momento donde Dios quiso que realmente yo estuviera en su camino y que realmente yo lo conociera en espíritu y en verdad y que declarara que Jesús es el único y suficiente Salvador. Cuando yo me mudé ya de mi casa, Dios me había llevado a un lugar donde realmente Él tenía un propósito conmigo. Fue una vecina que me invitó a la iglesia, fue a invitarme y cuando ella nos estaba invitando, yo no tenía como esa intención de ir. Quizás sí quería ir, pero quizás la carne, no sé, alguna intervención. Y yo le decía, no, yo voy otro día y cosas así, pero ella de repente el Espíritu Santo descendió. Y el Espíritu Santo le mostró a ella un espíritu de muerte. Ella pudo ver un espíritu de muerte. Y yo, como yo soy de mi casa, dije, no, eso seguramente no es a mí. Eso tiene que ser algo, porque habían dos hombres más allá. Okay. A veces uno no cree cuando no sabe. Exacto. Y yo dije, bueno, eso no es conmigo. Pero aún así yo voy a ir, porque ya como que me puse en para, como dicen aquí, ¿verdad? Me puse en para y yo digo, no, yo voy a ir. Y entonces cuando fui a la iglesia, la pastora de esa iglesia, Iris Calderón, mi pastora, y la pastora de... Mi pastora también. Vio ese espíritu de muerte en mí y realmente desde ese día ella oró por mí. Ella oró por mí y realmente yo sentí una liberación, sentí a Dios en mi vida y desde ese día yo he decidido seguir a Cristo y ha sido una buena decisión. Gloria a Dios. Así cada uno tenemos diferentes tipos de encuentro con Dios. No todos tenemos los mismos porque Dios nos toca de diferente manera, pero siempre es el mismo. Gloria a Dios. Seguimos con la pregunta número 3 al evangelista. Cuéntanos, Cristiana, ¿cuál es tu llamado? Mi llamado, realmente yo antes en el mundo, yo escribía muchas canciones, o sea, mundanas, no era para Dios, sino que yo quería ser cantante, quería ser famosa, como J. Lo, como Cardi B, como Karol G, etcétera, qué sé yo. Todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser famoso y yo escribía esas canciones, no para Dios, sino para el mundo. Pero Dios quiso hacer algo más en mí y me declaró adoradora. ¿Por qué? Porque Él vio ese amor por la canción, por la música, y Él dijo, no, pero que ella va a ser adoradora. Gloria a Dios. Y Dios me declaró adoradora y también evangelista, porque entonces comencé a hacer videos, a enviarle palabras a las personas, a Dios a través de mí. Y ahora soy evangelista, adoradora evangelista, como ustedes lo quieran poner. Gloria a Dios. A veces vemos muchas personas que no sabemos en realidad cuál es nuestro llamado, pero Dios siempre te marca con un llamado y siempre está eso ahí, como eso en el corazón que te encanta hacer. Por ejemplo, a mí me encanta hablar de la palabra de Dios, a mí me gusta predicar la palabra y ese es mi llamado. Evangelista, aunque a veces me han dicho que tengo el don profético, no que soy profeta, sino que puedo entrar en lo profético de Dios. Así que si no sabes aún cuál es tu llamado, habla con Dios porque Él te va a decir cuál es tu llamado.
Gloria a Dios. Seguimos con la pregunta número 4 a la evangelista adoradora. Ya sabemos que es una evangelista adoradora. No es tan común eso, porque siempre los evangelistas son evangelistas, profetas, o evangelistas pastores, o profetas pastores, pero evangelista adoradora, Dios hace siempre una excepción. Así. Pero ahora, cuéntanos, Cris, ¿eres casada, soltera? Porque una morenacita linda se supone que tiene que tener a alguien que Dios le envió, su elegido, su ayuda idónea. Bueno, yo estoy comprometida, pero ya por fe, o sea, porque dice la palabra de Dios, llamar las cosas como, no si fuesen, ¿verdad? Entonces, yo me declaro casada ya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cuéntanos. Es de República Dominicana, es de aquí, de la República Dominicana, un blanquito, tú sabes, para refinar la familia. No que yo soy una hermosa, morena, pero tú sabes, para refinando la familia. Es así. Así que ya usted sabe, se tiene que refinar la familia también. Soy casada. Pero humildemente y de buen corazón, porque tampoco vamos a humillar a las personas. Exactamente. El nombre de él es Carlos Manuel, para si quieren seguirlo, quieren conocer más de su vida, o si quieren que ella le haga una entrevista también, puede ser, ¿verdad? Claro, un hombre de Dios, un profeta que Dios ha llamado también para hablar de la palabra de Dios. Así que, órale a Dios por tu pareja, por tu ayuda idónea, porque cuando hay oración, hay bendición. Seguimos dándole las gracias a Dios y las gracias a ustedes por estar ahí conectados y por estar viendo esta entrevista. Espero que le haya servido de provecho. Y así que le vamos a dejar nuestro Instagram, nuestro TikTok, las redes sociales también del evangelista adorador aquí, para que la sigan y así estemos en contacto. Si quiere una oración o queremos por un familiar tuyo, estamos disponibles para lo que necesites. Así que vamos con la pregunta número 5. Cris, dinos, ¿cuál es tu mayor temor en los caminos de Dios? Bueno, realmente todo el mundo tiene el mayor temor, que es quizás estar apartado de Dios. Porque, digo, hay personas que conocen, hay dos caminos, que es el del bien y del mal, y todo el mundo decide. Todo el mundo tiene la oportunidad de decidir. Dios le da la oportunidad a todo el mundo de decidir qué camino escoger, ¿verdad? Pero cuando tú ya estás en el camino del bien, cuando ya tú estás en el camino de la vida eterna, porque inmediatamente que tú aceptas a Dios, ya tú comienzas a caminar ya en el sentido de que ya tú, por más que tú te equivoques, Dios te perdona, pero llega un momento donde ya tú estás en el camino y tú dices, bueno, no le quiero fallar a Dios, y ese es mi mayor temor, fallarle a Dios o alejarme de Dios, porque yo siento que sin Dios ya yo no soy nadie, yo no soy nada. Cuando tú estás en el camino de Dios, ya tú eres una persona diferente, ya tú tienes una nueva vida. Entonces, imagínate apartada de Dios. Tú dices ahora mismo, ¿qué sería de mí si yo no tuviera a Dios? Imagínate qué sería de ti. Entonces ese es mi mayor temor, realmente alejarme de Dios, porque ya yo siento que sin Dios no puedo seguir. Bueno, yo creo que ese sería el mayor temor de todos nosotros, de que fallarle a Dios, aunque le fallamos porque somos humanos y siempre estamos poniendo huevo, como dicen el lenguaje de ahora. Sí. Lo voy a decir para que usted me entienda, porque no voy a decir claro, algo fino donde somos todos de barrio, poniendo huevo, y el Señor ahí nos quita el huevo, nos perdona y vuelve y nos restaura y nos limpia, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no te apartes de Dios, porque eso es lo peor que podemos hacer. Porque si tú no tuviéramos con Dios, no tuviéramos aquí ahora mismo nosotros. Al menos yo no estuviera. Yo estaría muerta o yo estaría enferma en una cama, porque lo que yo hacía no era bueno. Así que yo te exhorto que no te apartes nunca de los caminos de Dios. Y si no eres cristiano, pues búscalo, porque vas a ver que Dios va a convertir en lo mejor. Sí, yo lo decía, porque hay personas que dicen no, porque la droga o el alcohol, algunas cosas, excusas, pero Dios te acepta así que ven a Cristo como sea. Amén. Porque Dios, cuando dice la palabra de Dios, ven con tus cargas. Venid a mí todo lo que está ahí trabajado y cargado, yo lo haré descansar. Ven con todo eso, porque así aún así Dios te acepta. Tú puedes venir con todo lo que tengas, porque ahí es que viene el cambio. Cuando tú vienes a Cristo, ahí es que viene el cambio. Es así, ese versículo me lo aprendí yo porque lo tiene como lema uno de nuestros líderes de nuestra iglesia, Santiago. Ese es el versículo que él más dice cuando estamos en los conversatorios, cuando estamos en lo oculto, porque es una realidad. Así. Venid a mí todo lo que te has trabajado. Si tú no estás trabajado, pues tú no necesitas a Dios, porque el que está cansado y trabajado es el que necesita. Así que Dios te bendiga. Bueno, seguimos con la pregunta número 6 a la evangelista adoradora. Lo menciono mucho porque me gusta, evangelista adoradora,
porque es como raro, nunca lo había escuchado. Pero por eso me gusta, Angelita Adoradora. Y yo fui testigo de cuando le dijeron, tú eres adoradora, pero también tú eres evangelista porque tú eres la boca de Dios aquí en la tierra. Sí. Yo soy testigo de que un profeta se lo Y si dijo. quieren ver los videos también lo ponen en los comentarios. Iglesia de la Alabanza al Señor Jesucristo San Carlos está en la Avenida México, esquina Altagracia, frente a la Bomba Shell. Así que te esperamos siempre para que te llenes de la unción y de la gloria de Dios. Así que seguimos con la pregunta número 6. Cris, ¿tú has tenido lucha con demonios, con espíritus? La gente no cree a veces que existen los demonios. Claro que sí, que yo he tenido luchas porque, o sea, no es que he tenido esa lucha como que conozco el mundo espiritual, así como que he visto demonios así de que en persona, que sé yo qué, pero sí he tenido lucha espiritual porque yo entiendo que inmediatamente tú comienzas, tú le entregas tu vida a Dios, tú comienzas a tener luchas, Claro. ¿verdad? Entonces, Literal. exacto, yo desde pequeña, desde antes de convertirme, desde pequeña, sin conocer a Dios, no dije que, porque yo sí había escuchado hablar de Él, obviamente, como todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Desde pequeña yo me soñaba que peleaba con demonios, los sacaba debajo de la cama, los sacaba de la casa, abría la puerta, fuera demonios, en el nombre de Jesús. Y yo no sabía lo que yo estaba haciendo, no sabía lo que estaba pasando. Y yo me levantaba a veces asustada y decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero algo en mi interior decía no sé, era como algo, como que no sé realmente lo que yo sentía. Pero no sentía ni con temor, así, ni con miedo, sino que yo le preguntaba a Dios, ¿qué es esto? Pero cuando llegó un momento, cuando yo vivía con mi mamá, había un cuadro en la casa de mi mamá, un cuadro de mujer, que yo jugaba con ella de pequeña y le hablaba y me hacía creer que el cuadro me respondía y que sé yo qué. Y llegaba un tiempo donde yo comencé a soñarme con el cuadro, que el cuadro se manifestaba en sueño, que era un demonio. Sí, y yo se manifiestan en los cuadros. Y yo comenzaba a pelear con el demonio y yo le decía a mi mamá, mami, pero yo me sueño con ese cuadro, bótalo. Y mi mamá, no, eso son cosas tuyas. Al otro día volví y me soñaba. Y soñaba que rompía el cuadro y botaba el cuadro y le volvía a decir a mi mamá y mi mamá no me creía. Mi mamá no me creía. Y yo le decía, mami, me estoy soñando con el cuadro, no me gusta ese cuadro. Y mi mamá tenía el cuadro ahí en su casa y yo tenía mucha lucha con ese cuadro. Y llegó un día, en mi casa había una Biblia. Y yo le dije, Dios mío, no, o sea, no hablaba con Dios, no era así como, yo hablaba con Dios, pero no lo conocía, no estaba en el camino de Él. O sea, le creías en él, pero no sabías quién era. Porque no es lo mismo creer en Dios y que creerle, ¿verdad? Entonces yo le dije, Dios mío, yo voy a abrir esta Biblia y lo que tú me digas en el versículo que yo lea, eso voy a hacer. Eso es lo que tú me estás diciendo. Wow. Y yo recuerdo que abrí la Biblia y no recuerdo el versículo, pero yo sentí una paz cuando yo leí ese versículo. Y era como que Dios me decía, como que estate tranquila, tú no te preocupes, que ese cuadro no te va a hacer nada, eso no te va a hacer nada, no lo mires, no hables con él, como que ignóralo. Y cuando yo comencé a hacer eso, yo dejé de soñar con el cuadro, sentí una paz. Pero tiempo al tiempo yo seguía peleando con los demonios, ya no era con el cuadro, era con más demonios debajo de la cama. Entonces yo digo, sí, uno sí pelea con demonios, uno sí pelea con el mundo espiritual, porque desde que uno comienza, incluso hasta sin conocer a Dios, uno pelea con los demonios. Es así, hay personas que no creen que los demonios se manifiestan y que son. Los demonios se ponen en los cuadros, los demonios se manifiestan en los muñecos, o sea, como que se esconden en los muñecos. Sí. Porque yo, para la gloria de Dios, porque no para la gloria mía, porque yo no soy nadie, ni merezco nada de Él, yo le digo al Señor Padre, yo quiero ver más ángeles que demonios. Yo no tengo la dicha de ver ángeles, o sea, de ver tantos ángeles. Si he visto 3 ángeles, lo que yo tengo en el camino de Dios, y antes de venir a Él, son muchos. O sea, yo siempre he visto demonios. Lo que veo son demonios detrás de las personas. El espíritu de muerte lo veo en la gente cuando lo tiene. Y uno tiene que hablarlo cuando uno ve algo a través de las personas, porque tú no sabes lo que tú le estás quitando, el peso que tú le estás quitando a esa persona. Cuando tú le dices que tiene algo que no viene de Dios y que no es de este mundo. Entonces hay personas que no creen, hay personas que no creen y los demonios existen y se manifiestan y están dentro de los cuerpos. Así que ya sabes, los demonios sí existen. Bueno, seguimos con la pregunta número 7. Cris, dinos, ¿conoces tú el mundo espiritual? ¿Has experimentado eso con los ángeles? ¿Has experimentado escuchar la voz de Dios? ¿Has experimentado todas esas cosas? Bueno, no he visto ángeles aún. Quizá yo he podido sentir, o sea, cuando yo he estado orando en mi intimidad, he podido sentir una presencia fuerte, como, un ejemplo, tú estás bajo aire y de repente tú sientes ese caliente. O sea, y hay una diferencia. La unción de Dios. O que tú, o sea, te metes en un fuego y de repente tú sientes un frío. Porque hay gente que lo siente diferente. No, claro.
pero mayormente más él viene como un fuego. sí, y yo siento ese caliente, ese fuego, y Dios mío, yo he tenido un momento que yo estoy sola. La primera vez yo recuerdo que yo comencé a intimar más con Dios, que Dios me decía intimida, que yo comencé a intimar, que yo sentía ese fuego de Dios, yo comenzaba a llorar y yo decía, Dios mío, ¿por qué estoy llorando tanto? Y yo sentía ese fuego de Dios. Realmente no he visto los ángeles, no he visto, no he podido experimentar eso. Yo le pido al Señor que me dé la oportunidad, pero realmente no he podido ver, y más que soy nueva, o sea, no tengo ni 2 años bien en el Evangelio. Y realmente Dios me ha usado grandemente, aunque no he podido ver los ángeles, pero me ha usado grandemente. Pues tranquila que lo vas a Y le ver. pido al Señor que me dé la oportunidad. Lo vas a ver. No tampoco que yo tampoco he visto tantos ángeles, pero he tenido la oportunidad de que lo he visto como en varias ocasiones, como 3 o 4 ocasiones. Se pueden contar con una sola mano. Porque como dije anteriormente, veo más demonios que no lo quisiera ver que ángeles. Me gustaría ver ángeles más que demonios. Igual que yo, que sueño más con demonios, que estoy peleando más con demonios, que un ángel que me aparezca y me diga. Yo entiendo y creo, Cristiana, es que nosotros estamos llamados a pelear, nosotras, porque los ángeles son sublimes, son como algo como así, y nosotros estamos hechos, o sea, al menos yo me considero hecho una guerrera, a pelear con lo que me hace la guerra, porque yo vengo de ese mundo, de donde se manifiestan todos esos demonios, esos petroces, toda esa meterreza del diablo, que el Señor sí, la reprenda en esta hora. Porque, o sea, hay personas que oyen hasta los ángeles cuando están pasando, quizás oigan, qué sé yo, pero yo cuando estoy guerreando, yo lo que oigo es el león, ¡rau! Y siento ese fuego, o sea, yo creo que sí, que estamos llamados para pelear. Sí, porque a mí me dijeron un día que yo tengo un león dentro de mí, entonces... ¿Tú te imaginas yo rugiendo? No me quiero ver con la unción de Dios. Gente. Yo brinco y salto y me vuelvo loca y hablo cosas que ni siquiera por mi mente podría pasar. Que no son lenguas de aquí, son lenguas angelicales. Porque cuando tú hablas lenguas, tú estás hablando misterios con Dios. Ese es el único lenguaje que el diablo no entiende. Ese es el único lenguaje que el diablo entiende. Por si no lo sabía. La lengua es el único lenguaje que el diablo no entiende. Cuando tú estás orando, el diablo no te puede entender si tú estás hablando en lengua. Pero si tú hablas tu lenguaje normal, ahí sí él está presto para escucharte y dañar los propósitos de Dios. Pero como él no tiene potestad ni tiene autoridad para dañarlo, él no puede dañarlo. Porque el único que quita y pone se llama Dios. Así que ya tú sabes. Bueno, seguimos aquí con las 10 preguntas. Vamos a hacer la pregunta número 8. A la evangelista adoradora, me encanta, perdonen. ¿De qué Dios te ha libertado, Cristiana? ¿De qué Dios te ha sacado? Porque Dios siempre nos liberta de algo y nos libra de algo. Sí, bueno, como yo le había dicho anteriormente, Dios me había librado del espíritu de muerte. Pero yo siento que realmente cuando mi tío, que yo lo considero como mi papá, porque desde pequeña yo fui creciendo con mi tío, con la esposa de mi tío, propósito de Dios o voluntad de Dios, y llegó un momento donde Dios ya decidió llevárselo, y esa muerte realmente me entró una depresión muy fuerte. Yo recuerdo que estaba en primero de bachiller y tenía una nota muy alta, y cuando la muerte de mi papá vino, mis notas bajaron, los profesores me hablaban, las personas me hablaban y las lágrimas se me salían así, o sea, era algo muy fuerte. Yo tenía una depresión muy fuerte y yo, o sea, era una persona, o sea, gordita, o sea, con cuerpo, o sea, y yo rebajé mucho, era tal que la comida me daba asco. Yo comía y me daba náusea la comida y sacaba un poquito solamente para, o sea, para no dejar. Exacto, pero realmente yo entiendo que Dios me liberó de una depresión muy fuerte. Cuando yo entré a la iglesia, incluso cuando yo entré a la iglesia aún tenía esa depresión, pasaban meses y yo tenía esa depresión y yo le pedía a Dios que me quitara eso. Y con el tiempo fue que Dios fue quitándome eso. Yo siento que Dios me liberó más de la depresión, más que todo. Y yo le exhorto a cualquier joven que esté pasando por depresión en este momento que busquen de Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Él tú vas a poder tener la vida eterna, solo en Él vas a poder salir de esa depresión, de esa tristeza, de esa angustia que te tiene a ti pasando por malos momentos realmente. Es así. Yo creo que todos en un momento hemos tenido depresión.
todos los jóvenes, mayormente ahora, porque el enemigo está usando mucho las emociones y los sentimientos para sacar a los jóvenes del propósito de Dios. Sí. Y yo también puedo testificar que el Señor sí también me libertó de la depresión. O sea, yo vivía en una depresión constante, o sea, yo lloraba sola, o sea, yo decía, Dios, pero sácame de esto. Yo le decía siempre a Dios, sácame de esta cárcel, así como David te decía, libera mi alma de la cárcel. ¿De qué cárcel yo sabía? No sabía, pero sabía que me sentía mal. Es tan tal que en estos días el Señor me siguió libertando de la depresión, porque es un espíritu que te mata poco a poco sin tú darte cuenta. Te va consumiendo por dentro, que tú ni sabes que tienes espíritu. Así es. Porque es como silencioso. Él te va poniéndote triste y te va alejándote de las personas. Y cuando vienes a ver, estás solo y te quitas la vida. Sí, yo le decía, porque hay personas que tú lo ves que sonríen, tú le preguntas cómo está y te dicen muy bien y te sonríen. Y realmente en su interior tienen una depresión muy fuerte. Es que es así. Y no encuentran con quién hablar. Tú fuiste testigo de algo que me pasó también. Y yo vivía sonriendo, pero era mentira. A mí me estaba llevando... o sea, no sé, ni voy a mencionar que el Señor lo reprenda en esta hora, porque él fue el que lo puso, hizo un plan, y en un tiempo él creyó que le funcionó y que yo estaba perdiendo, pero él no sabía que yo estaba ganando al final. Amén. Porque todas las cosas Dios la puso en su lugar. Así que si tú estás en depresión, busca de Dios. El único que liberta la depresión es Dios, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es lo médico, ni la pastilla, es Dios que la liberta. Porque la depresión te mata. Y si tú me estás escuchando y tú estás en una depresión, busca a Cristo, busca una iglesia cercana. No sé por qué estoy diciendo esto, pero busca una iglesia cercana. Que te prediquen la palabra de Dios, que te digan y que te hablen del amor de Dios, porque la depresión está acabando con los jóvenes mayormente. Así que busca a Cristo, que Cristo es lo único que te puede salvar. Bueno, seguimos con la pregunta número 9. Cris, dinos aquí, a nosotros y también a los que están escuchando, ¿cuál ha sido tu proceso más duro en los caminos de Dios? Que tú digas, ya voy a tirar la toalla, pero sigue firme. Ahí como que no me voy a detener porque yo sé lo que Dios tiene conmigo. Sí, bueno, mi mayor proceso, lo puedo decir a la clara, ha sido abiertamente, sin censura. Mi comprometido, o sea, no realmente él, porque todo el mundo tiene lucha, ¿verdad? Obvio, todo el mundo tiene lucha. Dímelo, o sea, hasta conmigo misma. A veces yo siento que mi proceso soy yo, porque el carácter de uno, cuando uno viene del mundo, el carácter de uno... o sea, tiene que machacarlo. Porque a veces tú dices, no, que mi carácter es fuerte, eso no es bueno. Es mejor tener un carácter débil que fuerte, realmente. Porque cuando tú tienes un carácter fuerte, tú lo que puedes dañar a una persona, te puede dañar tú. Y yo digo que mi mayor proceso ha sido lo de mi comprometido, tu esposo. Sí, porque, mira, cuando yo realmente decidí entregarle mi vida a Cristo, yo comenzaba a decir, bueno, como hay que soltar todo, como hay que ser nueva criatura, yo creo, yo me imagino que tengo que soltarlo. Porque, o sea, yo lo conocí en el mundo y me imagino que tengo que soltarlo y hacer una nueva vida. Y yo cada vez que iba a la iglesia, que se le decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Porque, o sea, él no está en la iglesia, él está en el mundo y yo creo que no va a ser fácil. Es fuerte. O sea, ¿cómo yo voy a hacer eso, Señor? Y yo decía, Dios mío, lo voy a dejar. Dios mío, lo voy a dejar porque, o sea, y Dios me decía, no, tú no lo vas a dejar. Tú no lo vas a dejar. Oye, tú no lo vas a dejar. Y mira el momento que hasta el anillo lo tengo. O sea, tú no lo vas a dejar. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así? Porque él no tengo camino. Y fue un proceso muy grande, realmente, traerlo al camino de Dios. Pero no fui yo, fue Dios. No fue con la fuerza mía, sino con la de Dios. Y yo siento que aún así, todavía estamos en el proceso, hasta en el proceso de la boda. Pero yo creo que Dios es bueno. Todo el tiempo. Yo creo, no, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo sé que al final vamos a tener la victoria, que para eso estamos peleando. Ay, claro, es así. Eso es uno de sus mayores, de los mayores, yo digo, de las mujeres. Siempre es un proceso cuando uno viene a los caminos de Dios y el marido no es cristiano, es una lucha constante. A mí me tocó literalmente encontrarlo en el camino de Dios. Mi esposo, un saludo, que está detrás de cámara. Lo más grande, yo le dice, hermoso. Cuando el Señor te dice, o sea, el Señor te dice, no, tú no lo vas a soltar, pero entonces te dice, entrégame a tu Isa, porque a veces uno se enamora más del esposo, de esa persona. Como lo pone como un Dios. Ajá, y entonces el Señor te dice, entrégame a tu Isa, pero Dios mío, tú dices que no lo suelte y también que te lo entregue. Y cuando Dios me decía, entrégame a tu Isa, yo decía, Dios mío, porque yo he tenido muchos procesos, que si yo me pongo a contarles realmente, ustedes... No terminamos, pero Dios cuando me decía, entrégame tu Isa, Dios mío, ¿por qué sí? Pero hay que entregar el Isa, porque si Dios te lo dio,
Dios te lo puede quitar. Y si Dios te lo quita, también te lo puede entregar en su momento. Claro. Vean el ejemplo. Eso, literalmente, de verdad, el Señor fue una cosa bastante difícil, porque Sí, yo pasé una un proceso bastante duro y de dolor y de sufrimiento, y los que están aquí saben que yo daba todo por perdido, y se levantaron muchas guerras con la relación que yo tenía, y todavía tengo las guerras, porque el enemigo no quiere esa unión, pero lamentablemente si Dios habló, Dios es el que sabe, y hay que hacer la voluntad de Dios. Y pasaron muchas cosas que no es a mí que me están haciendo la entrevista, que me voy a reservar, pero se parece al proceso de ella, porque pasé un duro camino y todavía estoy luchando y peleando y dándole la batalla a Satanás, porque Satanás no se va a quedar con mi bendición, ni se va a quedar con la de Cristiana. Así que nosotros vamos a tener una boda hermosa. Creo que la boda mía de ella va a ser, yo creo que la boda mía de ella va a ser junta, porque nosotros estamos esperando que Dios mande la bendición para casarnos, pero por fe Él es mi esposo, y por fe Él es el esposo de ella, porque Dios lo dijo, y si está apuntado en el libro de la vida, en el mundo espiritual nosotros estamos casados. Así que ya ustedes saben, luchen por su bendición. Bueno, seguimos con la pregunta número 10 y la última pregunta. Que Cristiana, ¿qué consejo le das a esos jóvenes que no conocen de Dios? A esos jóvenes que no pueden venir al camino, hay algo que lo impide, y también hay jóvenes que están en los caminos de Dios que no están seguros que ese es el camino de ellos. Bueno, como yo le decía anteriormente, hay dos caminos, está el del bien y del mal, el de la muerte, el de la vida eterna. Y yo digo que después, cuando tú estás ya en los pies de Cristo, ese es el mejor camino. O sea, esa confusión viene del enemigo, y tú tienes que atarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque esas dudas es para que tú salgas, para que tú vuelvas al mundo, para que tú vuelvas al camino de la muerte y te puedas ir sin tener la vida eterna. Así que el consejo que te doy es que sigas a Cristo. Como te había dicho, si estás en depresión, tu mejor salida, tu mejor camino es buscar a Cristo, porque es el único que te puede salvar. Así que busca de Cristo, no lo dejes para luego, aunque no estés en depresión, porque realmente la única salida es Cristo, la única salvación es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a despedir con que Cris nos deleite con una alabanza, la alabanza que más la ha marcado, con la alabanza que Dios llenó su corazón, su vida. Siempre nosotros tenemos una alabanza que nos marca, y que esa nos conectamos con el Padre. A veces la cantamos hasta sin escucharlo, o sea, la tenemos por dentro y se la cantamos de agradecimiento. Mientras yo voy dándole gracias a Dios y voy dándole toda la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece, y sin Él nada de esto es posible. Amén. Padre, gracias, Señor, por este momento. Señor. Gracias, Padre, por permitirme estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres el único dueño de todas estas cosas. Sin ti nada es posible, Dios. Cúbrenos, protégenos con tu sangre. Manda ángeles con espada desenvainada a nuestros hogares y a nuestros lugares de casa, Señor. Padre, gracias, Señor. Protege a Cristiana, sigue ensanchando su ministerio, que ella pueda llegar a su destino profético, Señor. Gracias, Padre. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Oye, como dice, tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras, Dios, llegó tu amado. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió en el nombre de Jesús. Se rompió. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Dios le bendiga. El velo que impedía la presencia de Dios en tu vida y en la mía se rompió. Así que le doy las gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y por estar viendo esta entrevista a esta adoradora evangelista. Dios le bendiga, Dios le guarde
y le estaremos poniendo nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro Facebook para que nos sigan y así sepan y den seguimiento a la persona que vamos a ver aquí a este escenario, porque la persona que viene aquí, Dios es que las trae, el Espíritu Santo. Dios le bendiga.